We must keep on with the NATO mission. We will help you to find Gaddafi and to bring him to justice. Notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. Gaddafi, un dictador fuera de la norma, con 1000 vidas. Durante mucho tiempo padrino del terrorismo internacional, enemigo declarado de Occidente. Después, durante su última década, auténtico aliado en aras de la lucha antiterrorista, del petróleo y de la Realpolitik. Finalmente, combatido, perseguido, acorralado. Estos son los entresijos secretos del último enfrentamiento entre Gaddafi y Occidente. Gaddafi, vivo o muerto. Basta con una chispa. En Bengasi, segunda ciudad de Libia, unos manifestantes convocados mediante Facebook protestan contra la detención de un abogado. El ejército responde abriendo fuego. La protesta se convierte en un levantamiento cuando al día siguiente toman el cuartel de la ciudad y su depósito de armas. Bengasi y su región caen en sus manos. El movimiento se extiende por todo el país, hasta Trípoli, donde se manifiestan 50.000 personas. El día acaba con 60 muertos. Ante la brutalidad de la represión, la insurrección, hasta entonces desorganizada, toma rápidamente la forma de un golpe. Altos cargos del régimen se pasan al campo de la oposición a Gaddafi. Ministros claves, como el de Justicia y el de Interior, generales, altos funcionarios. Se reúnen con personas importantes y oponentes del exterior y eligen una bandera, la de la independencia libia. Es una revolución. En menos de una semana, el guía libio ha perdido el control de la mitad de su país. Se dice que ha huido. Aunque acaba apareciendo en televisión brevemente la noche del 21 de febrero, visiblemente tembloroso. En plena noche, su hijo y presunto sucesor, Saif al-Islam, se dirige a los estudios de la televisión estatal. El hombre que encarnaba la cara moderada del régimen muestra un rostro totalmente diferente a los libios y al mundo. القائد معمر القذافي هنا يقود المعركة في طرابلس. ستسيل دماء، أنهر من الدماء في كل مدن ليبيا. وأنتم ستهاجروا من ليبيا لأنكم هذه بلاد البترول سيتوقف ومش هيتم. الشركات الأجنبية بكرة ستغادر ليبيا والأجانب هيغادروا ليبيا. الله ومعمر وليبيا بس. الله ومعمر وليبيا بس. Las amenazas del hijo de Gaddafi no iban dirigidas solo a los insurgentes. A 1000 kilómetros de allí, en Bengasi, el corazón de una región donde los islamistas han sido tradicionalmente poderosos, la revolución que mezcla a caciques del régimen con un levantamiento popular desconcierta a los observadores. El antiguo protegido de Saif al-Islam en el gobierno y encargado de las reformas económicas, Mahmoud Jibril, se convierte en el jefe político de los rebeldes. Ese discurso iba dirigido ante todo a los occidentales, para asustarles.
para hacerles entender que si no apoyaban al régimen, se originaría una especie de guerra civil en Libia. El país se dividiría, el petróleo podría arder, habría oleadas de inmigración ilegal hacia Europa. El mensaje era muy claro para impedir que Occidente apoyara a la revolución. Recuerdo que tuve la idea de crear el Consejo Nacional de Transición después de ese discurso. Y en cuanto tuvimos esa herramienta en las manos, empezamos a tener cierta cobertura, un medio por el que hablar al mundo, en especial a Occidente. Todos teníamos preguntas muy serias sobre lo que estaba pasando. Al principio no lo sabíamos. La secretaria de Estado me pidió que contactara con la oposición libia y volví sintiendo que aquello era realmente una rebelión con una base nacional. Yo no sabía quiénes eran los protagonistas. No sabía, por ejemplo, hasta qué punto estaban implicados los islamistas, porque en aquel momento Gaddafi ya había empezado a decir que se trataba de una rebelión de Al-Qaeda, pero estaba claro que era un levantamiento popular. Un levantamiento popular que parece dispuesto a derrocar al dictador libio. A finales de febrero, 2/3 de las ciudades están en manos de la oposición, civiles, armados o desertores. Bajo presión, el régimen castiga sin piedad incluso con armas pesadas. Tras unas reacciones primero prudentes, los occidentales condenan a Gaddafi. En la ONU las sanciones se votan por unanimidad. El mismo día, el presidente francés es el primero en pedir su salida. Notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. Les violences répétées, systématiques contre le peuple libyen sont inacceptables. We must not tolerate this regime using military force against its own people. And in that context, I've asked the Ministry of Defence and the Chief of Defence Staff to work with our allies on plans for a military no-fly zone. Mr. Speaker, it is clear this is an illegitimate regime that has lost the consent of its people, and our message to Colonel Gaddafi is simple: go now. David Cameron da un paso más. Una zona de exclusión aérea le quitaría a Gaddafi su ventaja sobre los rebeldes, la aviación. Criticado por su oposición y los medios de comunicación, Cameron intenta que se olvide la gran cercanía entre su país y el dictador libio, forjada en la época de Blair. Quedaba muy claro que debíamos intervenir militarmente. Iniciamos los preparativos en el Ministerio de Defensa sobre cómo proceder y cómo tratar con nuestros aliados para tener la más amplia cooperación. ¿Qué hará Gaddafi atrincherado en Trípoli? Esa es la pregunta que se plantean todas las cancillerías. Por primera vez, desde el inicio de la crisis, concede una entrevista a un medio de comunicación extranjero. The President of the United States, the leaders of Britain and other leaders are calling on you to step down, to leave Libya, to leave your position of power. Will you do that? في واحد يترك بلاده ليش نتركها؟ Los periodistas, como los dirigentes occidentales, han dado por supuesta la caída de Muammar el-Gaddafi. Tras la sorpresa inicial, llega su contraataque.
نحن لم نستخدم القوة بعد والقوة تساند الشعب الليبي إذا وصلت الأمور إلى حد استخدام القوة سنستخدمها وفقا للقانون الدولي ووفقا للدستور الليبي والقوانين الليبية. Gaddafi despliega brigadas especiales absolutamente fieles, con miles de hombres reclutados en tribus aliadas, muy bien equipados. Enfrente, los rebeldes armados de cualquier manera ya no son rivales. Empiezan a retroceder y a perder varias ciudades en el oeste del país, donde solo aguanta Misrata. El pulso contra Gaddafi pasa por Washington. Francia y el Reino Unido no tienen medios para intervenir solos, sin el apoyo de Estados Unidos y de su brazo armado, la OTAN. Sin embargo, la administración Obama duda si emprender una aventura considerada altamente arriesgada por los militares estadounidenses, sin contar con que desde 2003 el país encontró en Gaddafi a un celoso aliado contra el terrorismo y que se beneficia enormemente del petróleo libio. It's easy for people to say, do this, do that, and then they turn and say, okay, US, go do it. You use your assets, you use your, men and women, you get out there and do it, and you take the consequences if something bad happened. And I want to remind people that, we had a no-fly zone over Iraq. It did not prevent Saddam Hussein from slaughtering people on the ground, and it did not get him out of office. Antes de intervenir militarmente, teníamos que saber con seguridad cuáles serían las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué ocurrirá si no logramos el efecto pretendido? ¿Nos veremos obligados a hacer algo más? ¿Nos encontraremos arrastrados a algo que no queríamos hacer? Ese era el debate en Washington. No queríamos convertir aquello en una guerra de Estados Unidos contra el pueblo libio. Primero, porque ya teníamos bastante trabajo en otras partes del mundo. Segundo, porque no queríamos un conflicto entre Libia y Estados Unidos por las posibles implicaciones para el resto de la región. Y tercero, teníamos que hacerlo sobre la base de un apoyo regional e internacional, con respaldo legal. En efecto, los estadounidenses exigen una coalición que englobe a la OTAN y a los países árabes. El espectro de los años de Bush y de la aventura iraquí está en todas las mentes en Washington, pero también en París y en Londres. Esta no debe aparecer como la guerra de Occidente contra Gaddafi. La carrera diplomática contra el reloj prosigue en El Cairo, donde se reúne la Liga Árabe. Aunque franceses y británicos no levantan las presiones diplomáticas y las locuras de Gaddafi le han enemistado con casi todos sus vecinos a lo largo de los años, sería la primera vez que la Liga acepte una intervención occidental contra otro país árabe. Había que actuar muy rápido en el contexto de la ONU. Debo recordar que nosotros fuimos muy claros y muy firmes sobre el hecho de que no debía haber ninguna injerencia terrestre. Ninguna ocupación terrestre. Ninguna fuerza terrestre debía entrar en el territorio nacional libio. Creo que fue Qatar quien convenció a la Liga Árabe. Ellos hicieron todo lo posible e imaginable para apoyar al pueblo libio y a la revolución. Yo mismo estuve alojado en Qatar. Fueron muy acogedores y nos ofrecieron mucho apoyo. Fueron formidables. Entre bastidores, este riquísimo estado del Golfo, propietario de la cadena Al Jazeera, pone toda su influencia en la balanza. Desde el inicio de las primaveras árabes, esta monarquía hereditaria juega la carta de las revoluciones contra los regímenes en el poder. Es el medio de este pequeño estado para tener peso en el mundo árabe. El emir de Qatar también es, desde hace varios años, un sólido aliado de Francia. El papel de Qatar fue muy importante. Cada vez que nos vemos, el presidente lo menciona. Los franceses tienen un gran amigo en la persona del emir de Qatar.
Qatar fue como un hilo conductor desde el principio hasta el final. Y creo que la relación personal de Nicolas Sarkozy con el emir de Qatar pesó mucho. Sé que por parte de los franceses había una inquietud. ¿Cuántos aviones aportarán a la coalición? Hubo un gran esfuerzo francés para convencer a los qataríes de que aportaran aviones. Tenían que poder anunciar que había aviones qataríes. Lo que había que evitar era que el mundo árabe musulmán lo viera como una especie de cruzada occidental contra los países del sur. El 12 de marzo, la Liga Árabe da su aprobación a una zona de exclusión aérea. Qatar promete 6 Mirage para que se cumpla. Gracias al apoyo de la Liga Árabe, Francia gana puntos ante Hillary Clinton, que de repente se muestra más sensible a la postura francesa. Pero sigue contando con la hostilidad del Pentágono y de una parte de la Casa Blanca a una intervención. Esa noche a las 11, la secretaria de Estado se dirige a un hotel parisino. En este punto necesitábamos tener un encuentro cara a cara con el señor Jibril para que la secretaria de Estado pudiera sentirse cómoda después al aconsejar al presidente Obama sobre qué hacer. Planteó las preguntas propias de alguien que quiere llenar los huecos. Ya saben que a Occidente en general y a Estados Unidos en particular le preocupa todo lo relacionado con el extremismo musulmán, entre comillas. A veces se le llama terrorismo, otras extremismo, pero es una preocupación. Que sea real o no ya es otra cuestión. Así pues, creo que uno de los objetivos de sus preguntas era, ¿son auténticos, verdaderos demócratas? Creo que fue una reunión muy decisiva. Ella salió de allí con una idea más clara de quién era el señor Jibril, quién era la oposición. Al día siguiente de ese encuentro, el 15 de marzo, las fuerzas de Gaddafi recuperan Aghdabiyya, a 80 kilómetros al sur de Bengasi. Está abierto el camino hacia el feudo de los rebeldes. Si Bengasi cae, será el fin de la sublevación en Libia. Queriendo pillar desprevenida a la comunidad internacional, Gaddafi lanza sus carros. Y con tanta confianza que amenaza abiertamente. El mismo día, en la Casa Blanca, el presidente Obama se reúne con sus consejeros. Frente a los militares, Hillary Clinton defiende una intervención. Pese a sus reservas, Barack Obama sabe que políticamente cada vez será más difícil seguir sin hacer nada ante Gaddafi. En ese preciso momento, cuando el debate seguía vivo, sin llegar a una decisión, Gaddafi nos obligó con sus amenazas de atacar Bengasi. Eso fue decisivo. El debate ya no era si interesaba a Estados Unidos, sino que nos dimos cuenta de que nos enfrentábamos a una posible crisis de la población, una catástrofe inminente. No creo que tuviéramos otra opción en ese momento. Y finalmente, debido a esas amenazas, el presidente decidió que debíamos actuar. En una reunión de urgencia a medianoche, el Consejo de Seguridad de la ONU se dispone a votar la resolución 1973 sobre Libia.
En el último momento, Rusia y China renuncian a su derecho de veto. Oficialmente porque, en su opinión, Gaddafi es indefendible, pero también porque creen que Libia es un coto privado de los occidentales desde el acercamiento de los años 2000. Así que hagan lo que quieran. Toda la primera parte de aquella historia consistió en intentar que el coronel Gaddafi y sus principales lugartenientes tomaran conciencia de la determinación de la coalición. Eso es lo primero que hay que hacer si se quiere disuadir a un adversario. Hay que convencerle de que se irá hasta el final. ¿Y qué les respondió él? Vamos a causar tantos estragos que es una guerra que no podrán ganar. Van a meterse en algo donde pueden perderlo todo. No creo que fuera solo una táctica. Pienso que estaba totalmente convencido de que la coalición no llegaría hasta el final. Base francesa de Saint-Dizier en Alto Marne. A primera hora de la tarde, 2 pilotos de cazabombarderos se preparan para despegar. Parten al este libio, a 2000 kilómetros de allí, donde los carros de Gaddafi siguen avanzando. Durante los días posteriores, un diluvio de fuego cae sobre los centros de mando, las baterías antimisiles o las bases militares. Una semana después del inicio de la intervención, se han efectuado 1.600 salidas aéreas. 2/3 de ellas son estadounidenses. El palacio cuartel del guía libio Bab el-Asisia está en ruinas. Gaddafi va a huir. Su entorno le traicionará. Habrá un golpe de Estado. Es lo que se piensa en los estados mayores. Yo tuve conversaciones a diferentes niveles. Alguna con los servicios de inteligencia y gente implicada en las operaciones militares. Ellos pensaban que aquello tardaría 10 días o 2 semanas como máximo. Algunos estaban totalmente seguros. Pero yo les dije, de eso nada, no piensen así. Esto durará como mínimo 6 meses. Gaddafi no se doblega. Con el apoyo de tribus fieles controla la mitad del territorio. Mata en cuanto sospecha una traición. Cambia de casa cada noche. 40 años de un poder caótico son la mejor escuela para la supervivencia. Los estrategas esperaban que el apoyo aéreo diera un impulso decisivo a los combatientes rebeldes para avanzar hacia Trípoli. Sin embargo, un mes después del inicio de los ataques, el frente solo se ha movido unos kilómetros. También había límites a lo que podíamos hacer con la operación Protector Unificado, porque nosotros actuábamos desde el aire y el mar y dependían mucho del avance que pudieran hacer sobre el terreno los combatientes del Consejo Nacional de Transición. Lo que me dejó perplejo fue la capacidad efectiva de los oponentes agrupados en torno al CNT. Y no solo ahí, pues aún no había nada establecido en aquel momento de convertirse de la noche a la mañana en militares. Bueno, no de la noche a la mañana, pero sí rápidamente. Debo reconocer que en los primeros días vimos a gente valiente, con decisión.
pero con una organización y una logística muy limitada. De hecho, el primer avión que se derribó fue un avión del CNT, por fuerzas del CNT. Cuando participamos en la primera reunión ministerial, el 14 de abril en Berlín, volvimos a Washington y dijimos, bien, los ministros de Asuntos Exteriores se están reuniendo, pero ¿no sería interesante decidir qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro primer objetivo? Y nuestra idea, y también la de la comunidad internacional, era que aquello acabaría con un alto el fuego supervisado por la ONU y no con una derrota militar de Gaddafi. Túnez. Base de retaguardia del CNT encargada del oeste libio. Aquí ha aparecido una posibilidad para quizás salir del statu quo militar. Tras ella, hay dos responsables del CNT. Uno es un genetista que ha vuelto de Canadá para apoyar a la revolución. El otro, el jefe de una empresa de catering que tiene acceso a toda Trípoli. Es la alianza de dos revolucionarios improbables, a semejanza de esta revolución fuera de lo común. El 15 de mayo, exactamente, quedé con Abdel Majid Lekhtar y me dijo, acabo de volver de Trípoli. Había pasado allí 2 meses. Tengo muchísima información sobre las fuerzas de seguridad, cómo trabajan, y he organizado con algunos colegas una red con la que pensamos que podremos tomar Trípoli. Trípoli era el último bastión de Gaddafi. Si Trípoli caía, todo el sistema se desplomaría. Reunimos toda la información. El número de agentes, los coches, las bases, todo. Lo marcamos en Google Maps, lo metimos todo en una llave USB y nos fuimos. Volamos a Doha, donde íbamos a encontrarnos con el señor Mahmoud Jibril. Quedamos al día siguiente y le explicamos el plan. Los libios resumieron su plan en un sencillo PowerPoint. El documento preveía el levantamiento de las células dormidas en la ciudad simultáneamente a unos ataques aéreos sobre 300 objetivos identificados por los dos hombres. Así como un ataque desde las montañas de Nafusa, situadas a 150 kilómetros al sur de Trípoli y controladas en parte por la rebelión. Sencillo, pero imposible sin la ayuda de Occidente. 2 días después, los dos libios y Mahmoud Jibril se entrevistan con el presidente francés. Nos escuchó atentamente y después nos puso en contacto con su jefe de los servicios de inteligencia. Era la primera vez que estaba con tan altos cargos para explicarles lo que queríamos hacer. Fue una experiencia increíble, porque nosotros no teníamos ninguna experiencia, ninguna preparación en inteligencia, y allí estábamos ante aquellos generales intentando explicarles un plan muy sencillo. Hicimos una presentación y le mostramos el plan en un videoproyector. Todo el equipo escuchaba muy atentamente. Estuvimos allí 7 horas. Y nos hicieron preguntas sobre todos los detalles, punto por punto. Después hablamos de lo que necesitábamos para poder ejecutar el plan. Tuvimos otro encuentro con el presidente después de la reunión con los militares y él aceptó. En el Elíseo, las autoridades fueron muy explícitas. Dijeron, es evidente que no podemos seguir así eternamente. Gaddafi es muy fuerte. La OTAN lo ha intentado, pero no se ha movido nada. Tenemos que hacer algo. Creo que eso jugó a nuestro favor porque llegamos con aquel plan y ellos dijeron, vale, por lo menos ahora tenemos algo con lo que trabajar.
Es difícil evaluar totalmente las posibilidades de éxito, ya que estábamos obligados a confiar en sus informaciones, sobre todo en el entramado de Trípoli. Aunque nosotros también teníamos informaciones, no eran tan fiables ni tan precisas. Pero sí confiábamos en las suyas. Su plan parecía de lo más serio. Othman y su compañero viajarán 5 veces más a París para dar los últimos toques a ese insólito plan en el que residen las esperanzas occidentales. Son necesarias largas semanas de preparación. A partir de finales de mayo, los franceses efectúan entregas clandestinas de armas en las montañas de Nafusa, piedra angular de la operación. También envían a medios de comunicación a las células dormidas de la capital. Pero nada sería posible sin un aliado valioso. En primer lugar se dijo, Qatar financia la rebelión. Después llegaron las entregas de armas. El plan era que los franceses transferían sus armas a Qatar y Qatar las transportaba hasta la rebelión libia. Para Francia era un juego de remuneración, pues esas armas implicarían ingresos libios sacados del petróleo. Era una especie de esquema triangular. Por parte francesa, se sentían lo bastante confiados como para decirle a una periodista: hay una auténtica presencia de las fuerzas especiales de Qatar y francesas en la rebelión. Británicas también, pero no tantas como francesas. En el terreno militar, los occidentales entreven una solución, aunque antes pareciera muy lejana e incierta. Lo que más preocupa no es la guerra, sino el futuro de Libia después de Gaddafi. Aumentan las dudas sobre la capacidad de un CNT que ya es presa de luchas internas, no ya para vencer a Gaddafi, sino para gobernar el día de mañana todo el país. Motivo de inquietud es que ciertas fuerzas combatientes incontroladas ganan importancia. Primero los islamistas radicales, minoritarios pero muy presentes. Acosados en otra época por Gaddafi y los servicios occidentales, estos yihadistas se curtieron en Afganistán o en Irak. Ironías de la historia, ahora se encuentran en el mismo bando que ese occidente contra el que luchaban. Una realidad que nadie conoce mejor que el antiguo jefe de los radicales libios, convertido en informador de los servicios de inteligencia de la coalición. Yo estuve y sigo estando bajo mucha presión por aquello. Mantuve literalmente cientos de conversaciones. Tuve que enfrentarme en muchas ocasiones a detalles embarazosos. Por eso no podía mentir. El problema era Al-Qaeda, como organización internacional, que sigue atacando a Occidente siempre que puede. Pero ahí teníamos un conflicto local, con yihadistas libios que eran nacionalistas, pero no estaban fichados por ninguna actividad terrorista. Aunque fueran extremistas, eran extremistas razonables. Aún así, fue muy difícil convencer a ciertos servicios secretos y a ciertos responsables. Un hombre simboliza la desconcertante situación libia. Abdel Hakim Belhaj, combatiente islamista en Libia, después se unió a los talibanes en Afganistán, aliado de Al-Qaeda. Detenido en Asia en 2004 por la CIA, fue entregado al régimen de Gaddafi y pasó 7 años en prisión. Ahora se encuentra a la cabeza de una importante facción en las montañas de Nafusa, determinante para tomar Trípoli. Durante nuestra visita a Doha, en compañía de Abdel Jalil, el ministro de Defensa y varios revolucionarios,
Tuve la ocasión de conocer a los jefes militares de los países de la OTAN. Incluso tuve una entrevista con el jefe del Estado Mayor del Elíseo. El encuentro fue transparente. Intercambiamos opiniones con mucha franqueza. Saben, la cuestión no es eliminar o exterminar al otro. Está escrito: Dios nos creó diferentes para que unos conozcan a los otros. El duelo con Gaddafi parece peligroso. El futuro de Libia es incierto. Por eso, mientras planean tomar Trípoli, los occidentales muestran otra carta. Aunque ya llevan 3 meses de bombardeos diarios, Muammar el-Gaddafi sigue manteniendo su capital y gran parte del país. Este astuto estratega también sabe que sus enemigos dudan. Y elige ese momento para aparecer junto a un antiguo amigo ruso, el presidente de la federación de un deporte al que es aficionado, el ajedrez. Me utilizó para enviar un mensaje a los países de la OTAN y eso hice. Le escribí inmediatamente cartas a Sarkozy, a Merkel, a todos los países de la OTAN que bombardeaban Libia. Escribí: me ha pedido que les transmita que cesen totalmente los disparos, los asesinatos civiles y que entablen negociaciones sin condiciones previas para llegar a un acuerdo sobre el futuro de Libia, sin verter sangre y sin guerra. En el tablero del conflicto, Gaddafi es la pieza clave. Recientemente inculpado por el Tribunal Penal Internacional, representa la principal razón para seguir con la guerra. Para la coalición, quedar en tablas se vuelve tentador. Su retirada sería la solución ideal, la menos arriesgada. En este país, partido en dos, abriría el camino a un compromiso político entre el Consejo Nacional de Transición de Bengasi y una parte del régimen de Trípoli. Sentimos varios tipos de presión por parte de nuestros aliados. Empezamos a escuchar algunos consejos. Quizás sería necesario un compromiso. Las iniciativas políticas empezaron a surgir de todas partes, de todos lados. Francia, Reino Unido, Estados Unidos, todo el mundo nos hablaba de iniciativas políticas. Como Francia es la punta de lanza de la guerra, la partida se juega primero en París. El presidente de la República recibe en persona al consejero más cercano de Gaddafi. A Bashir Saleh le conocíamos. Era el director del gabinete francófono. Y para el presidente era una manera de enviarle un mensaje directo a Gaddafi, diciéndole: tiene la opción de detener inmediatamente los combates, reenviar las tropas a los cuarteles, y antes de que sea demasiado tarde para usted, podemos garantizarle el exilio en un país donde esté protegido. Por otra parte, también teníamos que días al CNT, a los libios, de que Gaddafi no pudiera actuar. Habíamos establecido una lista de países que no tenían la obligación de entregarlo al Tribunal Penal Internacional. Hicimos una lista exhaustiva dejando la posible elección a Gaddafi. Me entrevisté con el presidente y me contó lo que pasaba con Bashir Saleh. Su consejo fue: piénselo bien y vuelva a mí. Ahora bien, al mismo tiempo, los preparativos para la liberación de Trípoli seguían adelante, así que yo le dije: bien, vamos a estudiar seriamente esta iniciativa y bla, bla, bla.
intentando ganar el máximo tiempo posible antes de que empezara la liberación de la capital. Mientras se sigue esperando la respuesta de Gaddafi a la oferta hecha por Francia en nombre de la coalición, entra en escena un nuevo actor, el primer ministro Mahmoudi Baghdadi, número 2 del régimen. Envía un mensaje por distintos canales. Para ver claro entre las bravatas de unos y otros, se envía a un emisario de alto rango a Trípoli a hablar con Baghdadi. Se trata de un alto diplomático ruso, país que se mantiene neutral en el conflicto y que sigue gozando de la confianza de los libios. Ese paso se decidió un poco antes, al margen de la cumbre del G8 en Deauville. El presidente Medvedev se reunió con el presidente Sarkozy, con el presidente Obama y con otros dirigentes. Al final del día, después de esas reuniones, me llamó y me dijo: nos están pidiendo que nos impliquemos. Tienes que ir. Así fue. Era esencial que el emisario de Medvedev transmitiera ese mensaje, si era posible, directamente a Gaddafi para añadir su fuerza de convicción a la de Nicolás Sarkozy. Así que al final del día, hablé con el primer ministro Mahmoudi Baghdadi. Me pareció, no sé, bastante equilibrado. Sí. No estaba nervioso, no gritaba. Me habló como si todo fuera normal, como si todo estuviera bajo control. Lo que quería hacer, y lo consiguió, fue asustarme. Me dijo: estamos dispuestos a hacer estallar todos los explosivos y misiles que tenemos en Trípoli si vienen ellos. Es decir, el CNT, el Consejo Nacional de Transición. Trípoli se convertirá en un volcán. Y otra de las cosas que me dijo, aunque estoy seguro de que fue una especie de juego, fue: se nos han acercado algunos miembros de Al Qaeda y nos han sugerido que lancemos ataques contra Europa Occidental. Por supuesto, nos hemos negado. Pero ¿quién sabe lo que responderemos la próxima vez? De hecho, fue como si su jefe le hubiera utilizado para enviar un mensaje. Ante el enviado del presidente ruso, solo quería entregarle un mensaje. No fue una conversación entre dos personas que querían resolver un problema. Aquel hombre no quería resolver nada. Los occidentales se rinden ante la evidencia. Gaddafi es quien manda en Trípoli y piensa seguir así. Pese a todo, las iniciativas políticas siguen durante un tiempo. Gaddafi las rechazaba todas. Él no pensó ni por un momento, volviendo a esa obcecación, en tener que negociar su rendición, pues pensaba que de todas formas nadie llegaría hasta el final y que él seguiría siendo poderoso, aunque su situación ya era frágil. Mantuvimos las líneas abiertas. Yo tuve varias conversaciones con los responsables del régimen de Gaddafi. Era siempre igual. Por favor, lleguemos a un acuerdo. Pero al final nadie, ninguno de ellos, podía asegurarnos que Gaddafi estuviera dispuesto a retirarse o que cualquier grupo de su círculo más cercano fuera a decirle: tiene que retirarse, ya, por el bien del país. Gaddafi también tiene algunas razones para esperar salirse con la suya. El mes del Ramadán está ahí, después llegará septiembre y la crisis económica monopolizará las energías. ¿Los occidentales tendrán medios para seguir con la guerra después del verano? De acuerdo con sus aliados de la coalición, los franceses dan luz verde al CNT para activar el plan de la toma de Trípoli. Yo deseaba que aquella operación saliera bien. Era nuestra única esperanza para decapitar al régimen.
Si fracasábamos, Dios no lo quisiera, seríamos objeto de todo tipo de presiones políticas. Yo mismo estaba dispuesto a dimitir si la operación fallaba. Desde las montañas de Nafusa y desde la ciudad de Misrata, los rebeldes marchan sobre Trípoli. Cuando estallan los primeros combates, Gaddafi sigue aún en su capital. Mohamed Gaddafi me llamó y me dijo que su padre quería hablar conmigo. Y como estaban en pleno combate, solo se oían las bombas. Me dijo, no puedes hablar mucho porque la OTAN podría descubrir dónde está y enviarnos un misil. El coronel Muammar Gaddafi me habló en árabe y su hijo me lo tradujo. Me dijo, Kirzan, quiero que informe de que no voy a abandonar el país. Muchos dicen que voy a huir. Pues bien, estoy aquí, en Trípoli, y lucharé hasta la última gota de sangre. Gaddafi también me dijo algo importante. Kirzan, yo ya no confío en los países occidentales. Si todo termina bien, no volveré a tener ninguna relación con las democracias occidentales. ¿Por qué? Porque en 2003 firmamos un acuerdo. Yo renuncié a mi programa de armamento. No compré cohetes. No desarrollé un programa nuclear como Corea del Norte. Y sin embargo, los países de la OTAN sí se han armado. Han venido aquí y me están bombardeando. ¿Qué van a pensar ahora los países del tercer mundo, de África, de Asia, los países pequeños de Europa? Pensarán que hay que armarse. Irán dirá ahora, ¿de qué sirve no hacer nada? Necesitamos la bomba atómica y así sucede. El 24 de agosto, tras duros combates, cae el palacio de Gaddafi y su laberinto de fortificaciones. Pero el dictador no está. Trípoli está en manos del CNT, pero también de decenas de grupos armados de toda Libia. Más o menos disciplinados, reacios a la autoridad del CNT, ellos pretenden obtener su parte del poder. Hay hasta un invitado imprevisto. Abdelhakim Belhaj, el antiguo yihadista que se proclama jefe militar de Trípoli ante las cámaras de la cadena catarí Al Jazeera. Cuando entraron en Trípoli y vimos que iban acompañados por la cadena Al Jazeera, enseguida sentimos que había un complot. Nuestras fuerzas nos habían dicho que no había ningún acuerdo. Estaban mejor armados, mejor financiados, totalmente apoyados por los medios de comunicación, como si todo estuviera preparado desde hacía mucho. Belhaj, cuyas fuerzas reciben armamento pesado y fondos procedentes de Qatar, tiene el aeropuerto de Trípoli en sus manos. Para tener peso en la nueva Libia, el Emirato ha decidido apoyarse en los islamistas, con los que tiene afinidad ideológica, en gran perjuicio de los occidentales que apoyan a un CNT que se esfuerza por asentar su poder en Trípoli. Ha comenzado una guerra sorda de influencias. Nosotros sentimos que Qatar se inclinó a favor de ciertas facciones políticas. No creo que nuestros aliados occidentales lo esperaran. De lo contrario, nos habría advertido. O eso creo. En todo caso, nosotros no lo esperábamos. La cuestión de Belhaj y los islamistas es un tema en el que tendremos que trabajar cuando llegue el momento. ¿Cree que nuestros aliados cataríes se apoyaron al final en esa esfera de influencia? ¿Les disgustó? No hay ningún problema entre Francia y Qatar.
Gaddafi se refugia en Sirte, su ciudad natal, con su último grupo de fieles, donde resiste 2 meses. Con la caída de la ciudad, intenta huir. No es más que un hombre acorralado, cuya supervivencia retrasa el final del conflicto. Nosotros no sabíamos que el coronel Gaddafi estaba a bordo de ese convoy armado. Un convoy armado es un objetivo militar legítimo porque puede ser una amenaza para los civiles. Entre los aviones disponibles en el sector había uno francés. Y efectivamente, ese disparo desorganizó a los fugitivos, que empezaron a correr en plan sálvese quien pueda. Y en medio de ese sálvese quien pueda, se encontró a Gaddafi en las condiciones que ya sabemos, con un final similar al carácter trágico que le dio a su vida y que él mismo había elegido. Para evitar masacres anunciadas y en nombre de la Realpolitik, Occidente, con Francia en primera línea, precipitó la caída del coronel Gaddafi. Unas veces su mejor amigo y otras su peor enemigo.